Me llamo Regina y mi especialidad es la ginecología y obstetricia, y mi campo, pues nada, todo lo que tiene que ver con la mujer. Pues yo ya he estado trabajando, bueno, empecé a sentir curiosidad por lo que es el suelo pélvico dentro de mi especialidad, y llegó un momento que me di cuenta que había problemas que yo veía en consulta, y que tanto con los tratamientos como un poco la visión que teníamos en ese momento los ginecólogos, pues que yo, o por lo menos en mi caso, es que no era capaz de dar solución a muchos problemas. Y entonces surgió el ampliar la visión de esos problemas desde otros puntos de vista, y entre ellos pues conocí a Mari Carmen, que es fisioterapeuta, y me aportó pues un crecimiento enorme y una comprensión que yo hasta entonces pues no tenía de esa parte en la mujer, y de esa manera pues llegué a entender mejor esos problemas, y afortunadamente pues hoy en día tenemos soluciones muy buenas para esto. Pues soy Mari Carmen Canillo, soy fisioterapeuta y estoy especializada en pelviperineología. Esta especialidad es más conocida hoy en día que la gente diga que soy fisioterapeuta especializado en suelo pélvico. Pero en realidad la palabra correcta sería decir en pelviperineología. Es una palabra más larga, es un poquito complicada, pero en realidad el concepto es más correcto. El suelo pélvico es la parte que se encuentra, el tejido muscular y facial que se encuentra en la parte baja de la pelvis, pero un fisioterapeuta no solo trata ese tejido única y exclusivamente, trabajamos toda la cavidad abdominopélvica. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos lesiones que pueden haber en el abdomen, como una diástasis, el embarazo, obviamente, el bebé está en la barriga, se trabaja la pelvis, el abdomen. Trabajamos todo el tema de alteraciones viscerales, cambios de cicatrices, problemas rectales, vejiga, útero, es decir, que el concepto es mucho más global. Entonces, aunque hoy en día se conozca como voy a hacer tratamiento de suelo o rehabilitación de suelo pélvico, el concepto es más global, por eso la especialidad se dice en pelviperineología o uroginecología, que es otro concepto, pero que básicamente son sinónimos. Pues el suelo pélvico, entre otras cosas, está formado ahora mismo por músculo, fascia, es un poco la parte que cierra la pelvis, tanto en la mujer como en el hombre, y luego también está formado por órganos, estructuras que contiene esa pelvis, ¿eh? Entonces, por una parte es el contenido y por otra parte pues lo que cierra un poco todo ese contenido. Pues las unidades avanzadas en suelo pélvico, la idea es integrar el trabajo que hacemos profesionales pues como los ginecólogos, fisioterapeutas, matronas, cirujanos, urólogos, médicos de estética, ¿por qué no? Y hacer un enfoque desde muchos puntos de vista de todos estos problemas que luego comentaremos, que nos comentan ahora mismo las mujeres. Bueno, en el embarazo sobre todo lo que la mujer tiene que saber que es un proceso sano y correcto y totalmente natural. Pero lo que intentamos desde la fisioterapia es simplemente pequeñas alteraciones que pueden ocurrir durante el embarazo, conseguir que haya un bienestar y una salud, es decir, sobre todo que no haya dolor lumbar, que no haya dolor de pubis, que no haya dolor de la ciática, y se intenta trabajar en el campo de la prevención, desde la prevención de la incontinencia, que ya se empieza a escuchar un poquito, prevención de otras cirugías o intervenciones que puedan haber previas para que no produzcan otras alteraciones en el propio embarazo, o la diástasis, que es un poquito algo ya más conocido, que el abdomen se estira mucho y el tejido no puede soportar ese estiramiento, se acaba separando un poco más de lo habitual o lo funcional que ocurre en el embarazo. Entonces, sobre todo en el embarazo es una visión de prevención, para intentar que sea cualquier alteración que haya, que sea lo más sana posible para que tengamos luego también una recuperación precoz en el Para mí es muy importante trabajar con Mari Carmen porque a mí me da una visión de un problema particular que pueda presentar una paciente,
de forma que muchas veces solamente con lo que yo hacía no era capaz de que ella estuviera mejor. Con lo cual, yo ahora mismo, una determinada paciente, la comentamos juntas, le hablo desde mi punto de vista del problema, desde el punto de vista de la ginecología, valora ella a la paciente, hablamos desde el punto de vista de la fisioterapia, cuál es el problema, e integramos esa información. Puesto que hemos hablado que el suelo pélvico es más que órganos, es tejido, es fascias, es músculo, son mucosas, entonces hay que no perder de vista todos estos componentes y intentamos tratar de manera individualizada a la paciente desde los dos puntos de vista y aportar una solución apoyándonos en los nuevos avances, en las nuevas técnicas. Antes utilizábamos cremas, hoy en día tenemos el láser, tenemos infiltraciones con ácido hialurónico, hay tratamientos no hormonales para la atrofia genital que se pueden dar incluso en pacientes que han tenido antecedentes con cáncer de mama, ovarios, y bueno, ahí eran pacientes un poco limitadas y ahora pues bueno, el trabajo conjunto hace que tengamos muy buenos resultados. Es verdad que hoy en día la mujer en el posparto, hay muchas mujeres que demandan la sensación o la necesidad de decir que se sienten a veces un poco como abandonadas en el proceso del posparto. ¿Por qué? Porque en el embarazo es verdad que han ido a clases de educación materno-infantil, han consultado a la matrona, a la ginecóloga, pero en el posparto, entre pues eso, las alteraciones que tienes entre la subida de la lactancia o no, las cicatrices que puedes llegar a tener por cesárea, por episiotomía, el sueño, los ritmos que hay, es decir, hay un cambio de vida muy grande en la mujer, pero en realidad ellas como figura corporal se dejan un poco abandonadas y tampoco encuentran a veces el lugar al cual acudir para encontrar esa solución. Entonces lo ideal en el posparto es acudir al mes y medio, normalmente pasada la cuarentena del parto, a revisión, a la rutinaria que ha sido la matrona, como siempre, como todas las mujeres hacen, pero una revisión de fisioterapia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como unidad de suelo pélvico? Un enfoque integral, desde una visión desde la ginecología y desde la fisioterapia, para ver qué alteraciones pueden haber ocurrido. Si hay cualquier lesión, como puede ser una incontinencia o un dolor o alguna patología como un prolapso, que es que la víscera se ha caído o se ha descendido un poco más de lo correcto, ahí sería rehabilitación. Pero si no, si la mujer está perfecta y ha tenido un posparto correcto, lo normal que se suele hacer es una reeducación. ¿De qué? De todos los cambios que han habido. La mujer ha tenido 9 meses donde ha ido cambiando poco a poco sus estructuras corporales, su postura, su posición de las vísceras, pero en cambio, en el posparto, en un día, cambia todo. No, tarda. Los 3 primeros meses son los ideales donde más alteraciones hay y donde más evoluciona el cuerpo, pero normalmente hasta el año el cuerpo sigue cambiando. ¿Hacia dónde? Tiene una dirección positiva si tú te cuidas, si haces un trabajo, una educación correcta. Si por lo que sea toses, estornudas y tenemos más un empuje visceral, obviamente los cambios durante ese año puede ser que vayan. Yo sí que he notado un cambio ahora mismo. Las pacientes vienen mucho más informadas. No vienen solo, ellas quieren saber que esté todo bien, que saber si están sanas, y luego también quieren saber más. Entonces ellas vienen más informadas y nosotras pues hemos tenido que dar un paso más a todo esto. Entonces yo me encuentro ahora mismo, por ejemplo, que la edad de la mujer ha cambiado a la hora del embarazo. Las mujeres, la edad del primer embarazo ahora mismo está siendo los 32, 33 años, si no más avanzada en edad. Entonces, bueno, ellas tienen mucha inquietud por saber si su edad influye a la hora de estar embarazadas, si luego va a haber más complicaciones, bueno, una serie de preguntas que ellas tienen inquietud. Son mujeres que quieren saber ahora mismo más y prepararse para todo ese tipo de problemas. Luego, bueno, también veo mucho que las mujeres han cambiado a nivel de sus relaciones sexuales, tienen más parejas sexuales y tienen mucha inquietud por saber, sobre todo de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a tener un pico ahora mismo de resultados positivos para el virus del papiloma humano y para otras enfermedades de transmisión sexual, y ahora mismo eso genera mucha inquietud, mucho miedo a las relaciones sexuales también. Y luego, por supuesto, hablando de cambios de parejas sexuales, vemos que mujeres en edad ya, que ya no tienen regla, por encima de los 50 años,
pues se hacen parejas nuevas, inician una relación sexual nueva y entonces nos consultan con problemas de dolor en las relaciones, de sequedad, de atrofia genital, de falta de lubricación. Entonces, bueno, es un poco el tipo de problemas ahora que estamos viendo. Y por supuesto es muy importante, que yo lo veo mucho en las revisiones que hago en mujeres después del parto, las pérdidas de orina con los esfuerzos. Eso es una cosa ahora que preocupa. Muchas veces las mujeres limitan su vida normal a cuenta de estos problemas. Y ahora desde la fisioterapia y desde la ginecología y con estas nuevas técnicas, pues estamos teniendo resultados rápidos en poco tiempo, que yo creo que es lo interesante. Y bueno, y de manera pues cómoda para ellas. Bueno, lo ideal es que no aparezcan las pérdidas de orina, obviamente, y trabajar en la prevención, pero si aparecen, pueden aparecer en muchos momentos. Lo más habitual cuando le empieza a llamar un poco la atención a la mujer es porque puede iniciarse en el embarazo. Si aparece en el embarazo y desaparece en el posparto, está genial, pero es un síntoma de alarma, es una señal que nos ha dado el cuerpo y no hay que pasar desapercibida. Hay veces que puede aparecer estos escapes en el posparto, o por un expulsivo excesivamente largo, o porque ha habido algún corte o alguna cicatriz en la parte del periné, del suelo pélvico. Entonces, estas alteraciones de la parte de la pelvis o de la biomecánica pueden alterar un poquito el funcionamiento del cuerpo y por lo tanto comenzar los escapes. Hay veces que también la mamá no nota nada y de repente cuando coge un catarro en el invierno siguiente o cuando empieza a practicar deporte, por ejemplo, hoy en día ya no, la mujer siempre viene a consulta y dice: ¿y cuándo puedo empezar a correr? ¿Y cuándo puedo volver al gimnasio? ¿Por qué? Porque hoy en día la mujer busca salud y la sociedad en general busca salud en cuanto a alimentación, el ejercicio, una vida sana, porque sabemos que es mejor para cualquier persona. Por lo tanto, buscan esa necesidad de ¿y cuándo puedo empezar a hacer deporte? Pues hay veces que cuando empiezan a hacer ese deporte y no han hecho esa recuperación o esa reeducación posparto, de repente empiezan a jugar al pádel y no hay una activación correcta de esa faja o hay una conducta hiperpresiva y comienzan los escapes. ¿Por qué? Porque con lo que hacemos hasta el día de hoy no había un cambio muy agresivo en esa pelvis o en ese abdomen y de repente al iniciar esa actividad pueden comenzar. Es decir, las causas son múltiples y diferentes en cada persona. Lo ideal es detectar ese factor o cuál es ese mecanismo de fallo en esa persona para actuar sobre ese punto en concreto. Es decir, hay gente que necesitará hacer un refuerzo muscular de la parte del perineo del suelo pélvico, sí, y podrán hacer ejercicios musculares o electroestimulación o las llamadas contracciones musculares que son conocidas como Kegel. Otras mujeres necesitarán reeducar su faja al abdomen porque han tenido una lesión, porque han tenido una distensión, porque no hay un correcto funcionamiento. Otra mujer tendrá la vejiga baja, es decir, generalizar no es lo ideal. Lo ideal es hacer una correcta valoración con un equipo donde se dedique una sesión individual a esa persona y con ello decidir cuál es el tratamiento idóneo para esa persona. Primero, para que tenga una recuperación precoz lo antes posible y además que no haya recidiva sobre todo, porque hay veces que puede haber recidiva si ese tratamiento no es el Pues idóneo. es muy importante la confianza de las mujeres en nosotros, de ahí que tenemos que ser cercanos, empatizar con ellas, escucharlas. Las mujeres tienen ganas de contarnos todas estas cosas, todos estos síntomas y estos problemas que antes no eran capaces de transmitirlos en la consulta. Y ahora pues los estamos viendo y un poco la línea de futuro es poder normalizar el poder hablar de estos problemas o de estas inquietudes. Pues sí, normalizar el tema del sexo, normalizar, entender qué cambios tenemos en nuestro cuerpo, en la zona pélvica, genital, a lo largo de nuestra vida. Nunca hemos mirado hacia ese lado, nunca hemos sabido cómo cambian los genitales. Y ahora mismo, pues la idea es que tomemos conciencia y que vayamos cuidando pues todos esos aspectos en la mujer. Es un poco la visión de futuro, integrando sobre todo también el aspecto emocional, que es fundamental. Estamos viendo, tanto Mari Carmen y yo en la consulta, y luego también pues toda la parte de saber también incorporar a nuestros hábitos de vida, pues el deporte, una buena alimentación, que bueno, pues todo eso también cada vez vamos sabiendo más.
Bueno, el tiempo en el que cada uno tiene que empezar a hacer ejercicio depende y variable cada persona. Los 3 primeros meses es lo ideal que se trabaje en una reeducación, no tanto en un ejercicio propiamente dicho. Pero se supone que si esa iniciación en el deporte es progresiva, ya tienes que estar empezando a hacer cualquier tipo de ejercicio. Es decir, puedo empezar a hacer un crossfit o un pilates o correr. Depende de cada persona, depende cómo ha sido tu parto y depende de qué alteraciones hayas tenido. Entonces lo ideal es en esa reeducación y rehabilitación ir de forma progresiva conforme evoluciona esa persona, integrando las actividades diarias y una de ellas es la práctica de ejercicio físico. Entonces lo ideal normalmente se dice que unos 3 meses con un ejercicio, una rehabilitación, un ejercicio progresivo y cuando, depende de qué persona, a ver. Sobre todo que cuando hace esa conducta o ese ejercicio, o revisando en consulta que cuando hace un ejercicio de pilates o cuando hace un salto, que la respuesta tanto de su abdomen como de su pelvis es correcta y que no hay un descenso, que es lo que con un gesto repetitivo a lo largo podría parecer otra señal de alarma. Pues ahora mismo a mí me transmiten mucho las pacientes. Y bueno, tenemos que saber que hay cambios en las relaciones sexuales en las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, vemos mucho que después de parir, después del parto, aparecen problemas de dolor, falta de lubricación, muchas veces, después de parir muchas veces hay vaginas amplias, eso tiene un nombre que es el síndrome de hiperlaxitud vaginal. Después, pues conforme a lo largo de la vida de la mujer, sobre todo en la época perimenopáusica, como empieza a descender la hormona femenina, que es el estradiol, pues también empezamos a ver pues, la falta de lubricación, sequedad, picor, pues bueno, un poquito todo eso. Aparece el dolor en las relaciones sexuales y un poco sobre todo eso. El dolor, luego también hay que cuidar la zona genital, porque también al cuidar los tejidos y estar más sanas, también estamos evitando y previniendo infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual. Entonces, si tenemos una zona genital mucho más sana, también contribuimos a evitar esas enfermedades que hoy en día, pues bueno, yo recibo muchas consultas en mi día a día y bueno, y intentamos que pues cada vez tengamos menos, ¿no? Bueno, al final el cuerpo necesita moverse en cualquier edad, desde que somos niños, desde que estamos embarazadas hasta que llegamos a la anciana, y hay muchos estudios que dicen que es muy importante hacer ejercicio y el cuerpo necesita movimiento. Lo ideal es adaptar ese ejercicio a cada momento de vida. Entonces, en el momento del embarazo habrá ejercicios que estarán indicados y otros contraindicados. Entonces, ejercicios de alta intensidad, de mucho impacto y de una actividad que puede llegar a ser hiperpresiva, obviamente estarán contraindicados. Pero un ejercicio donde te muevas, donde busques un movimiento sano, terapéutico, donde busquemos todos los cambios que suceden en el embarazo, la mujer tiene que adaptar su postura y todos sus tejidos, sus vísceras, sus músculos en ese gran cambio postural. Entonces, siempre que sea un ejercicio donde se trabaje con ese movimiento las posibles fijaciones que pueden estar dando el dolor, siempre va a ser lo idóneo. Y obviamente, como profesional de la salud, lo que yo recomiendo es ir a un lugar en el cual los profesionales que realicen ese deporte estén capacitados para realizar y pautar ese ejercicio terapéutico. Y lo ideal también son grupos reducidos, es decir, una clase con 50 personas, pues es posible que todos los detalles o correcciones que tengas no se puedan realizar en este momento que es interesante, pues eso, no lesionarlos, en ningún momento es lesionarse, pero bueno, que lo ideal es eso, el movimiento siempre bien pautado y buscando la salud. Pues ahora mismo aportamos, aparte del trabajo, tanto Mari Carmen y yo, que ahora mismo hemos apostado por el trabajo conjunto y montar unidades especializadas en suelo pélvico para el abordaje de estos problemas, como son las pérdidas de orina, la atrofia genital, la amplitud vaginal, que da lugar a esos coitos dolorosos y a otra serie de problemas que hemos estado hablando. Pues nos estamos apoyando en nuevas técnicas. Eso sí, individualizando mucho los tratamientos, haciendo tratamientos muy a la carta, no es nada genérico, no sirven para todo el mundo ni para todas las patologías que hemos hablado. Sí que tienen su hueco y su indicación, pero después de una buena anamnesis, una buena exploración, tanto por parte de la fisioterapeuta como por parte del ginecólogo.
Y ahora mismo tenemos el láser, es un láser de CO2, fraccionado de CO2, que entre otras funciones, tiene una función que transmite calor en puntos muy concretos y es la función que estamos utilizando ahora mismo para intentar dar un cambio en los tejidos. Lo que hace es estimular la producción de colágeno por parte de todo ese tejido y estamos consiguiendo, por qué no decirlo, un rejuvenecimiento de toda la zona genital. También otro arma que estamos empleando, otra opción terapéutica que quizá me guste más, sea el ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo que hace es hidratar muchísimo los tejidos. Entonces, en esos casos se van cerrando la entrada a la vagina, es una estenosis de introito, o esos casos de atrofia, sobre todo del tejido, se atrofia mucho la parte que tiene que ver entre la vagina y el ano, el rafe perineal, ahí hay muchas molestias, pues el ácido hialurónico, porque es de uso sobre todo externo, aunque también se puede infiltrar la mucosa, pero sobre todo es el uso externo lo que estamos haciendo, e hidrata mucho todos los tejidos externos. Estamos teniendo muy buenos resultados. Normalmente son tratamientos donde el beneficio, un poco los buenos resultados, se mantienen ahora mismo entre 8 meses y un año. Y nuestra idea al trabajar juntas también desde los dos puntos de vista es alargar la mejoría cuando se utilizan este tipo de tratamientos. Es interesante porque las mujeres es verdad que conocen, que demandan, que buscan información y que tienen una necesidad de saber cómo está su pelvis, de saber cómo está su suelo pélvico, quieren, por ejemplo, en el embarazo ya te dicen, no, es que yo no quiero episiotomía, que es el corte que se hace en el suelo pélvico, o mira, es que yo no quiero que se me escape la orina. Es decir, la mujer ya tiene un montón de información en su día a día, en las redes sociales, en internet. Entonces, toda esa información lo que hace es que quieran prevenir esos síntomas. Entonces, una de las herramientas de las cuales dispone una persona para poder realizar son las bolas chinas. Lo ideal es saber si las necesitas, es decir, generalizar nunca es correcto. Entonces, una persona sana, sin pérdidas, que no ha sido mamá, que tiene una vagina totalmente normal y no tiene patología, le va a venir estupendo. ¿Qué puede pasar cuando una persona se coloca una bola china y no le beneficia? Por ejemplo, después de un posparto, lo habitual en un posparto inmediato es que haya una distensión de las paredes de la vagina, es decir, que el tubo sea más grande, porque ha sido un canal del parto vaginal, ¿vale? Entonces, ahí la bola se cae, seguramente. Y eso a veces queda una información negativa a la mujer y se piensa que está fatal. Bueno, es que no es el momento de ponerte esa bola china, habrá que hacer otro tipo de tratamiento, habrá que hacer otros ejercicios y en el momento idóneo para realizar ese tratamiento entonces se colocará. Entonces hay que valorar en qué persona le beneficia y en cuál persona no. No se coloca de forma genérica un paciente con dolor, pues quizá no sea el tratamiento idóneo para esa persona. Entonces es interesante acudir a un fisioterapeuta que te realice una valoración y según lo que tú presentes, tus síntomas y la valoración del profesional, decidir si es necesario o no. Es verdad que si se coloca en un momento que no es necesario o que no te beneficia, puede empeorar, porque hay una debilidad del músculo y si encima le colocamos un peso, hay veces que la patología no refiere una mejoría. Pero obviamente es una técnica más que hay que saber usarla y sobre todo para el beneficio de la mujer, pero bien usada. Ahora vais a ver mucha información de todas estas nuevas técnicas publicadas en medios de prensa, televisión, y un poco queríamos poner el toque de atención en que estas técnicas nos van a ayudar, pero hay que individualizar muy bien el problema y luego el tratamiento en cada caso. Es decir, no sirven para todo el mundo ni para todos estos problemas. No se puede sustituir, obviamente, el trabajo de un fisioterapeuta experto en suelo pélvico, es fundamental. Tampoco se puede generalizar en el número de sesiones que ellos tienen que hacer, eso dependerá un poco tanto de la persona que consulta como del trabajo que tenga que hacer el profesional, eso lo deciden un poquito ellos según lo que nosotros estamos viendo. Y luego tampoco se puede generalizar en hacer un láser o unas sesiones de láser. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta, y nosotros tenemos experiencia, de que después de trabajar ese suelo pélvico por la fisioterapeuta,
hay cambios muy importantes y a lo mejor lo que una técnica en un principio, como es el láser, estaba indicado, pues luego deja de tener indicación y optamos a lo mejor pues por otros tratamientos. Entonces, simplemente que acudáis a equipos expertos, de que efectivamente son armas terapéuticas que están funcionando, están dando muy buenos resultados, pero tienen que estar en manos expertas y en personas que os aconsejen y siempre realizadas por profesionales.